vamos a comenzar, vamos a retomar este evento en el marco de los 16 días de activismo que están coordinando nuestras compañeras de la Unidad de Género de la Universidad Pedagógica Nacional, a quienes les agradecemos mucho todas las facilidades que tenemos para llevar a cabo este evento, para dar pauta también a la discusión. Bien, entonces desde aquí vamos a reflexionar un poco en torno a todas estas cuestiones. Voy a ir presentando también de una vez a todas nuestras participantes. Tenemos de la izquierda hacia la derecha está Elizabeth Duarte Hurtado. Ella es egresada de la generación 2019-2023 de la licenciatura en Psicología Educativa. Actualmente labora en Cooperativa Crisálidas en dos áreas, apoyo psicoeducativo y en una investigación sobre empoderamiento de mujeres y agencia personal, y está realizando su servicio social en un programa entre pares de la Pedagógica Nacional. A la derecha de Eli se encuentra Viridiana Ramírez, quien también es egresada de la licenciatura en Psicología Educativa, de la misma generación, y actualmente está estudiando 2 diplomados en el Instituto Politécnico Nacional sobre psicoanálisis y neuropsicología, y también cursa otro diplomado en Derechos Humanos desde la perspectiva de género en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y bueno, labora en el Centro de Integración Juvenil Tlalpan y también está haciendo su tesis. Tienes que mencionar que estás haciendo tu tesis. También encontramos aquí a Brian Eduardo Carmona González, que no me envió semblanza. Él es estudiante, si no mal recuerdo, de pedagogía, sí. Él está en quinto semestre y le gusta mucho estar aquí en la universidad. Hace mucha vida universitaria, déjenme decirles. Brian hace mucha vida universitaria y eso me da mucho gusto, ¿no? Anda por ahí muy dinámico con sus amigos, amigas que creo que están aquí presentes, y a quien citó mucho, ¿no? Así de, mis amigos y mis amigas, está eso muy, muy interesante. También está Evelyn Cabello Mendoza, que, bueno, es egresada también de la licenciatura en Psicología Educativa de la misma generación, 2019-2023, y bueno, ella también está elaborando su tesis, también está participando en algunas cuestiones sociales, académicas, y bueno, aquí están las cuatro, porque son mayoría chicas, para presentarnos sus trabajos. Vamos a ir acompañando, la lógica es servirnos del proyector para ir transitando en las exposiciones, en todos estos aspectos que tienen que ver con los objetos sensibles, que ya les habíamos hablado en la anterior participación, que son resultado del Laboratorio de Exploraciones Audiovisuales, y vemos aquí concretos un conjunto de reflexiones en torno a la violencia, el placer, los mitos y en el centro el cuerpo, ¿no? Y cómo ellas y ellos, porque también Brian no fue el único compañero que estuvo, cómo fueron transitando a partir de los contenidos, de las proyecciones de audiovisuales y de los conceptos que íbamos abordando, pues en estas expresiones, ¿no? En estas formas de expresión, que en una generalidad podemos hablar de expresiones plásticas, expresiones audiovisuales, y también hay expresiones narrativas desde la poesía y desde el canto, ¿no? Entonces todo esto converge a lo que llamamos en la exposición anterior, en la mesa anterior, como el objeto sensible.
¿Y cómo se relaciona esto con esta jornada, estos 16 días para erradicar la violencia de género y la violencia contra las mujeres y las niñas? Pues es justo lo que vamos a comenzar a desmenuzar en esta mesa. La lógica va a ser de una manera muy amigable, ¿sí? Muy natural, ¿no? Por si alguien está nervioso, que yo creo que no, se ven muy tranquilas todas ellas y todo él, ¿no? En hacerles preguntas en torno a esta violencia, cómo la fueron reflexionando desde Lea y cómo ha transitado al día de hoy esta reflexión. La primera pregunta sería primero pensar en cómo se encuentran ustedes frente a este fenómeno de violencia, ¿no? Ustedes, mujeres, ustedes, hombres, ustedes formados en formación en una educación universitaria, ¿cómo se encuentran frente a la violencia, ¿sí? En su contexto, en su tránsito cotidiano? Y la segunda es cómo transitan desde las artes en este discurso de violencia. No sé quién quiere comenzar. Sí, adelante, Eli. Bueno, buenas tardes. Como ya lo mencionó la profesora, mi nombre es Elizabeth Duarte y la violencia bueno, leyendo una lectura de Martín Varo nos decía que la Real Academia Española da el significado de violencia a todo aquello que te saca de tu estado natural. Sin embargo, quisiera comentarles, por ejemplo, desde que empezó la guerra en Ucrania, la guerra ahora en Israel, lo que pasó con el huracán Otis, estaba acostumbrada a ver las imágenes de destrucción. Y bueno, ya de esto tiene tiempo. Y hace 15 días estaba viendo una película, un tipo Rápido y Furioso, pero tipo Brasil. Y entonces el chico tiene que llevar en el camión a un lugar donde le van a comprar lo que lleva y va por una carretera de Brasil, igualita a las carreteras de México, la hierba crecida, por allá una casita de escasos recursos, del lado derecho otra casita de escasos recursos. Pero a mí lo que me llamó la escena, me llamó la atención mucho, es que la carretera estaba limpia. Es que no había obstáculos, es que no había destrucción. Curiosamente me di cuenta que a mí me impresionó una imagen de una película donde no había destrucción, porque ya meses antes me habían estado bombardeando los medios de comunicación con cosas que están pasando, la destrucción, las guerras. Y eso a mí me impactó mucho. Yo creo que este es un ejemplo de lo que usted, profesora, nos decía, cómo vivimos esa violencia y cómo los medios nos las están poniendo. Como les decía en esta lectura de Martín Varo, nos habla de que la violencia es aquello que te saca de tu estado natural. Y pensando precisamente en las manifestaciones que se hacen para el Día de la Mujer, que todo el mundo menciona que son violentas, que agreden. Te pones a pensar a través de esta definición, te saca de tu estado natural. ¿Realmente se está generando la mujer en su manifestación del Día de la Mujer? ¿Ella es el inicio de la generación de una violencia o fue porque la sacaron de su estado natural? Y no es más que esa consecuencia de violencia. Cuando vas en la calle, te dicen un piropo. Primero, ¿quién te da derecho para tú otro hablar sobre mí? ¿Quién te dice que lo que tú estás diciendo me es agradable y es un piropo? El laboratorio me hizo pensar y reflexionar mucho en todo eso. No sé si alguien quiera más compartir. Bueno, yo a lo mejor lo viví de una manera más desde la introspección, porque yo era una persona antes de Lea
era una persona como muy, ¿cómo se puede decir?, enajenada, ¿no? Yo sí escuchaba que había violencia, yo sí escuchaba que estaban haciendo movimientos y cosas así, pero en realidad nunca me di a la tarea de escucharlo en realidad, ¿no? Entonces yo decía, bueno, este pensamiento de que si a mí no me pasa nada, pues no pasa nada en realidad en el mundo, ¿no? Y a través de Lea fue cuando empecé pues, analizar todo este contenido cinematográfico y empiezo a ser más presente mi cuerpo, ¿no? Entonces, a lo mejor según yo pensaba que me cuidaba tal vez de la violencia externa, pero estaba viviendo una interna, ¿no? Y empiezo a reflexionar mi cuerpo desde estas representaciones externas. Entonces me doy cuenta que yo también al mismo tiempo estaba generándome violencia, ¿no? Al no reconocerme, al no repensar las cosas que me han sucedido o al no sentirme también parte de toda la violencia social, ¿no? Entonces, pues sí es cierto lo que dice mi compañera Eli, que sí son muy fuertes como este tipo de escenas que nosotros vemos, que a lo mejor lo tenemos normalizado, ¿no? Pero cuando empezamos a hacer conciencia, nos damos cuenta de cosas súper intensas en nuestra vida y pues eso es lo que Lea bueno, a mí me ha ayudado bastante. Hola, pues bueno, creo que la violencia como tal para mí me hizo mucho significado dimensionarlo, la palabra violencia, porque no solo es entender las violencias comunes que nos plantean o de las que comúnmente estamos acostumbrados a hablar y a decir violencia física, psicológica, ¿no? Sino en realidad va a sonar bien loquillo, pero pues sí, a reestructurar, a resignificar y a complementar como tal la violencia, o sea, lo que conlleva la palabra violencia, ¿no? Porque no creo yo que estamos tan sumergidos o nos han educado, la cultura nos ha educado a entender que la violencia solo conlleva a ciertas, cuando en realidad nos violentan desde que estamos en el vientre, ¿no? O sea, somos el humano o el cuerpo ha sido violentado desde que estamos en el vientre, desde que nos empiezan justo a sexualizarnos, a escogernos un género, a decir tú eres hombre, tú eres mujer. Para mí fue muy satisfactorio poderlo entender de decir, wow, o sea, yo, Oreb, ha sido violentada desde antes de nacer, desde antes de que me asignaran un nombre, desde antes que me dijeran que soy mujer. Me hizo mucho, me explotó una bomba en la cabeza y decir por qué, ¿no? Y también justo desde el cuerpo, la corporalidad, yo creo he sido fiel a lo que soy y jamás he tratado de reprimirme. Sin embargo, sí me escondía, ¿no? Era como sí, pero no. Y ahora, después de Lea, he tratado de llevar lo aprendido, lo que me hicieron sentir, observar y entender y aceptar quién es Oreb, ¿no? Entonces ahora trato de verlo y poderlo llevar y compartirlo con los demás, como lo hacía y preguntaba hace ratito, cómo poderlo llevar con los pequeños. Hablaba y creo que estamos tan sumergidos en el mundo adultocentrista y cuando en realidad pues la base de una personalidad, del que un humano crezca feliz, contento y aceptándose quién es desde los 0 hasta los 5 o 6 años de edad, ¿no? Cuando es lo que cimentamos con valores, con respeto, con humildad y con tolerancia para todos. Entonces, creo yo que justo esa parte de la violencia ha conllevado a eso, a olvidarnos,
a olvidar que nos violentan desde el cuerpo y no solo desde, no solo desde lo psicológico, lo físico, sino como tal al cuerpo, que se les olvida que somos cuerpo, que se nos olvida que somos cuerpo. Bueno, sí, retomando un poco de lo que mencionaban Oreb y Eli, sí, la violencia es, bueno, en un principio tenía la concepción de que era simplemente golpear a alguien y ya está ahí, pero al momento de entrar a este laboratorio me di cuenta que era más, era todo aquello que te toma por sorpresa, así te induce a un estado de pánico, de temor, esa desesperación de no saber cómo reaccionar ante ciertas situaciones. Un poco relacionado a, digamos, estas artes, recuerdo una pregunta de nuestro diagnóstico para poder ingresar al laboratorio, por así decirlo, donde mencionaba qué película era la que nos acercó al concepto de violencia, me parece. Y yo en una película que he visto hace mucho tiempo, me parece que yo estaba en la preparatoria secundaria, porque como que me sentí identificado con esa película. Se llamaba Amanecer Rojo. Esta película trataba sobre cómo un grupo de chicos estudiantes de un día para otro se tienen que convertir en soldados porque había una invasión hacia su país y demás, y ellos pues no tenían ninguna experiencia. Simplemente, digamos, como estudiantes sabían leer, aprender, escribir, cosas básicas. Pero con el tiempo comenzaron a, digamos, aprender estas habilidades de supervivencia. Cómo un ambiente hostil los tuvo que volver hostiles a ellos, o sea, la violencia. Cómo tenían que, digamos, matar aunque no quisieran. Y de hecho hay varias escenas en esta película donde se puede ver reflejado esto, ya que los chicos, pues al no tener otra opción, matan, pero la primera vez que lo hacen como que se nota ese temor, ese miedo a que les pueda pasar algo o que puedan tener alguna represalia. De hecho, en esa misma escena uno de ellos vomita por, digamos, todo esto que ocurre. Su cuerpo no aguanta esta presión, esta violencia que está ejerciendo él hacia alguien más. Y pues te das cuenta de que siempre habrá violencia, quieras o no, y no dependerá tanto de ti, sino del entorno, porque esto mismo es el que te hace a ti ser esa mala persona, entre comillas, que no le queda opción más que pelear por lo que quiere o por lo que necesita, incluso tiene que pasar a través de otras personas. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, chicos. Y sí, justo esta última participación, ¿no?, de Brian me hace llevarlos hacia la reflexión en torno a su formación profesional, ¿no? Independientemente de la licenciatura, están en el campo de la educación y siempre se los digo, ¿no?, también a mis estudiantes, se metieron en un embrollo, ¿no?, porque son intermediarios de los procesos, en los procesos de aprendizaje, ¿no? Entonces, mucho de los mismos estigmas que ustedes tienen concebidos de las prácticas de discriminación, de toda esta cuestión de experiencia de la violencia, de alguna manera va a trastocar ese proceso en el que están inmersos, ¿no?, inmersas profesionalmente. Desde ahí quiero preguntarles, ¿qué ha implicado, ya pasó mucho tiempo, estamos hablando de junio de este año, pero qué ha implicado el laboratorio, estas reflexiones que hicimos desde la, no solamente la violencia en sí, sino todo lo que rodeamos, ¿no?, en torno, todo lo que rodeamos sobre el concepto de violencia, ha valido o ha permitido abordar sus propios procesos laborales, ¿no?, principalmente laborales, profesionales, ¿no?, o en el caso de quienes todavía están en formación, ¿no?, si es el caso, pues, en sus procesos educativos. No sé si alguien quiera contestar. Viri. Sí, bueno, yo desde ese aspecto ha sido como muy complejo porque yo traigo así como muchas ideas desde lo neuro, pero en cuanto al aprendizaje, ¿no?, a lo cognitivo. Entonces,
digamos que tenía como este aprendizaje de decir, ok, en la parte de lo neuro, digamos que se necesita realizar ciertas actividades, ¿no? Para poder nosotros interiorizar o aprender algo. Entonces yo decía, ok, esto que tiene que ver también con la parte de la educación, ¿no? Aparte de los aprendizajes como tal, o contenidos curriculares, también está la parte que tiene que ver con la motivación, por ejemplo, ¿no? O sea, está muy padre que haya como un currículum bien estructurado, pero al momento de llevarlo a cabo, ¿con qué motivación tú vas a pararte en un salón, por ejemplo? Entonces, desde ahí, para mí lo emocional empezó a ser muy importante. Y decía, ok, también soy una persona que me gustan las artes, ¿no? Entonces empiezo como a tejer todo esto. Por eso fue también que me metí a LEA, porque tenía que ver algo también de las artes. Entonces ahí yo descubro cómo se pueden abordar muchas cosas desde el cuerpo, con las artes desde el cuerpo, ok, ya tengo eso, ¿no? Y digo, pues sí, todo esto, todas estas herramientas, ¿para qué? ¿Con qué motivo? Yo decía, ok, pues la salud emocional, pero ¿qué repercusión tiene socialmente, ¿no? ¿O qué es lo importante que podría estar siendo tratado por esta parte? Entonces es cuando empiezo a ver este tipo de cosas como son las violencias, ¿no? Ya empiezo a estudiarlas más a profundidad, empiezo a darme cuenta de todos estos movimientos que pues han costado mucho esfuerzo a las mujeres, y pues tal vez a los hombres también que empiezan a sumergirse en todo esto, también les cuesta trabajo, ¿no? Entonces yo lo empecé a ver en el aspecto de donde yo trabajo, que es con pacientes en adicciones y con familiares de los pacientes. Me doy cuenta que podemos trabajar todo esto desde el cuerpo, desde las artes, ¿no? Entonces empiezo a ahora enfocarlo desde ese punto, que en realidad sí ha dado muchos frutos, ¿no? Yo he visto cómo las personas responden y sí empiezan a hacer como todos estos trabajos de reflexión que a lo mejor antes pues sí no se habían cuestionado, ¿no? Y ahora yo hace rato hacía una pregunta de qué estrategias o cosas así, ¿no? Se pueden hacer o qué puedes hacer desde tu lugar. Yo decía, bueno, sí hay muchas cosas, incluso hasta cuando nosotros llegamos a platicar con un desconocido, no sé si a algunas mujeres les ha tocado, algún hombre que como que quiere llegar hacia otra cosa, ¿no? Y aborda luego la parte sexual. Entonces tú te quedas así como que, pues lo que haces es mayormente bloquearlo. Pero entonces yo digo, bueno, pues todas estas herramientas me tienen que servir también hasta en esas interacciones, ¿no? Entonces empiezo a abordarlo de una forma donde pues te enfrentas a eso y dices, a ver, ¿por qué tienes estas dudas? ¿O por qué quieres hablar de esto? ¿O tienes algo que necesites aclarar? O no sé, cosas así, ¿no? Entonces desde estas acciones podemos empezar a hacer que la gente reflexione. O sea, pregúntate por qué estás hablando de este tema con una persona que no conoces, ¿no? Por ejemplo. Entonces, a mí en todo eso me ha atravesado mucho y pues sí, estoy muy agradecida por haber estado en LEA. Bueno, les comentaba en mi primera intervención que había releído una lectura de Martín Varo y él explica los contenidos de violencia y uno de esos contenidos, bueno, es el acto mismo, pero otro es el contexto posibilitador, o sea, ese contexto que posibilita que se genere la violencia. En el laboratorio, uno de los temas fue el placer. Y inmediatamente cuando oímos la palabra placer, o bueno, eso me pasó a mí, dices, ah, sí, placer sexual, ¿no? Tal vez llegas a imaginar, ah, sí, cuando me como una hamburguesa y tengo mucha hambre, ¿no? Ay, qué rico placer. Pero precisamente donde laboro estamos terminando una investigación sobre empoderamiento y agencia personal. La mayoría de las mujeres que intervienen en esta investigación son amas de casa. Y decían, no tengo tiempo para mí misma. No, te estaban diciendo, no tengo tiempo para el placer. En el laboratorio
observamos y reflexionamos acerca de exactamente qué es el placer, es el gozo, es algo que te genera satisfacción. Y entonces, aunado esto con la definición de Barros sobre los contenidos de violencia, el contexto posibilitador que la ideología que permea en nuestra sociedad y por la cual da y genera violencia es que tu mujer no tienes derecho a placer. Tu mamá, que te paras desde las 5 de la mañana, atiendes a los hijos, los llevas, no te puedes sentar un ratito porque vas a ser mala madre. ¿O cómo es posible que prefieras dormir una hora más y no prepararles algún alimento muy nutritivo a tus hijos o lo que quieren? Este contexto en la sociedad nos está prohibiendo a las mujeres tener placer. Placer hasta de tardarte 2 horas para bañarte. En primera, pues no hay agua. En segunda, díganme qué mamá, quienes son mamás, se tardan más de 15 minutos en bañarse. Rápido. ¿Por qué? Porque no tienes tiempo para placer. Esta reflexión me llevó precisamente en el laboratorio de Lea ver qué es eso, ese contexto posibilitador que genera la violencia. Es que tu mujer te detienes, no puedes tener placer. No puedes estudiar lo que quieres porque tienes hijos, porque ya estás casada, porque tal vez está muy lejos el lugar. Mi objeto que presenté es precisamente este que están viendo, y una de las preguntas que les hacía es: ¿tú te vistes igual si sabes que vas a tomar taxi o que vas a tomar camión? No. Y eso lo sabemos todas. No tienes el placer de escoger lo que te vas a vestir porque estás mediada hacia dónde vas o lo que vas a hacer. Y bueno, esa fue una reflexión y fue algo que pude ver y observar también en mi trabajo. No sé si quieren comentar. Bueno, otro, justo les pongo el claro ejemplo en la parte educativa. En estos momentos, mi cuerpo y yo estamos siendo violentados por estar aquí sentadas, por estar limitadas. Y lo poníamos en discusión, la violencia que se ejerce en la institución educativa, en las instituciones, en la escuela. Con lo que comentaba anteriormente, yo ahorita estoy siendo violentada, si me ven, estoy cruzada de brazos porque me siento violentada, el estar limitada en este espacio. Y lo decía y lo pensaba que culturalmente nos han educado a limitarnos, a creer y a crecer con las ideas, y no solo con las ideas, pero con lo que tal vez se valida en la sociedad. Y justo uno de los temas que vimos era el placer, y yo ahorita no estoy completamente, estoy así, o sea, yo estoy toda acá de, uy, ¿qué hago, no? Porque pues no siento el placer, no solo un placer sexual, sino el placer de disfrutar esto, ¿no? No, que en realidad sí lo siento, pero puede ser un ejemplo. O sea, sí siento el discutirlo, el poner en mesa que la cultura y hasta la educación, que era algo que cuestionaba y que yo entré en cierta problemática, en decir, diablos, la escuela, las instituciones educativas nos liberan, pero también nos reprimen, ¿no? En estas 4 paredes de sí. Y más allá también esta parte de, pues la mayoría, no sé, que cursamos la carrera, también es justo el limitarte y decir sí, hasta aquí, pero hasta aquí no. Otro de los temas que lográbamos vincular en ese aspecto, justo lo de la sexualidad, que lo hablábamos y se hablaba de la forma en cómo a la mujer y al hombre se le ha enseñado o se nos ha enseñado a cosificarnos, tan solo en clasificarnos, ¿no? Que existen dos sexos, y
conlleva a todas estas limitaciones del placer, a todas estas limitaciones de la violencia, que sí es una forma muy interesante de aprender a, pues, indagar y a decir qué estoy aprendiendo, qué me están enseñando y qué estoy olvidando. Entonces, sí, pensaba en eso. Sí, bueno, en cuanto a esto, igualmente durante el laboratorio realizamos una actividad, la cual fue la primera, me parece, en la cual tenemos que escoger partes del cuerpo que estaban dispersas por todo el salón. Había distintas partes, había piernas, manos, torsos, orejas y demás, pero había dos que eran como que los más, digamos, llamativos o que muy difícilmente llegaría a ser alguna actividad de este tipo, los cuales eran una vulva y un pene. Entonces aquí viene la problemática. Como eran mayormente compañeras durante este laboratorio, pues se sentían más, probablemente, no estoy seguro, se sentían más en confianza entre ellas mismas de poder agarrar esta vulva para expresarse sobre ellas mismas, expresarse de ella sobre esta vulva. Pero en cambio, en cuanto al pene, de los pocos compañeros que éramos, nadie lo tomó, porque yo, desde mi punto de vista, dije, puede que sea mal visto que yo tome eso ante mis compañeras, van a decir que pues soy un cochino, un marrano por andar agarrando esas cosas, o que me quiero creer superior y demás. Y fue algo que, si no fue que todos o varios compañeros, discutimos sobre cómo el pene ha sido visto como una burla desde mucho tiempo. Sobre, por ejemplo, desde dibujarlo en una silla y no sentarte ahí porque va a decir, ah, ya, te vas a clavar el pito y así. O sea, incluso ahí mismo, perdón por mi lenguaje tan vulgar, pero es exactamente estas palabras despectivas que usamos, como la que acabo de mencionar, en la cual pues no le podemos ver como una, digamos, parte más de nuestro cuerpo, sino como un objeto de burla hacia nosotros y hacia los demás. Que nos hacen Sí, lo que menciona Ore, que no lo somos parte de nosotros, sino es exterior, porque, o sea, yo sí vi que muchas compañeras tomaron la vulva y demás. Dije, pues, órale, qué chido, ¿no? Pero yo como hombre no puedo estar diciendo, ay, ¿cómo se le puede hacer eso y demás? Porque, pues, como se ha visto a lo largo de esta presentación, mayormente son, chicas las que están aquí en esta institución, personal femenino y demás. Entonces, si yo llego a decir algo indebido, sé que probablemente toda la institución va a venir contra mí. Así que, pues, mejor calladito me veo más bonito. Yo mejor agarro lo que puedo y lo que siento que va a estar al nivel, ni al margen, que no vaya a ser criticado ni juzgado. Pues, por eso, digamos, nadie nunca se acercó ni siquiera, creo que ni siquiera a verlo, estaba ahí simplemente pegado para adornar. Y fue la misma pregunta que la profesora Areli nos hizo, de que por qué nadie lo había agarrado, y todos pusimos nuestros puntos de vista. Pero como yo lo mencioné, todos concordamos en que era más allá visto de una parte más de nuestro cuerpo como una burla y como ese, digamos, despectivo hacia otras personas. Justo esto que señalas es muy, muy importante y nos hace reposicionarnos a todos, ¿no? ¿Cómo viramos desde el laboratorio? ¿Cómo nos vamos apropiando de nuestro cuerpo? ¿Cuál es la relación simbólica con nuestro cuerpo? Porque bien lo dices, Brian, es haber optado por el pene, pues me lleva a una relación de burla, ¿no? Fíjense, desde esta experiencia, no sé, aquí también hay otros chicos, pero esta experiencia de burla, o desde esta otra lectura despectiva y de ver a la otra persona, generalmente mujeres, como esa parte, ese objeto de sumisión, ¿no? Y entonces viene esta cuestión de un órgano, una parte del cuerpo, un órgano sexual, una parte del cuerpo que tiene que ver con una concepción de sexualidad a una cuestión simbólica de poder, ¿no? Y de violencia. Entonces, son esos puntos que vamos construyendo. Y bueno, se nos está yendo el tiempo muy rápido. La siguiente pregunta que yo pondría sobre la mesa para ver si hay preguntas también de parte del auditorio es, ¿ustedes antes del laboratorio de exploraciones audiovisuales conocían
la Unidad de Igualdad de Género e Inclusión en la Pedagógica Nacional? Y si es sí o si es no, que a partir de sus trayectorias en la universidad, ¿qué otras cosas, qué otras herramientas, qué otros espacios podríamos generar desde nosotros que nos quedamos, ¿no? Y nosotras que nos quedamos y que de alguna manera ustedes están transitando y que en esos tránsitos también están aprendiendo otras formas de reconocer y nombrar su entorno. Bueno, en séptimo semestre llevé en Psicología Educativa la materia de Género, Violencia y Sociedad. Le impartí el doctor Ignacio Lozano Verduzco, y él precisamente fue quien nos informó acerca de esta unidad, pero sin embargo nunca tuve contacto con ella ni nada fuera de lo que el profesor nos hubiera comentado, ¿verdad? Y lo que sí me quedo reflexionando es que tuve otras amigas que no tomaron esta materia y pues creo que yo nunca les compartí que había una unidad de género, de igualdad de género e inclusión, y por ende pues no creo que tuvieran noticias de esta unidad. Entonces, una difusión, antes de entrar a la universidad yo vendía Tupperware. Y les voy a decir que una de las técnicas que nos enseñaban para vender Tupperware era una clase donde te mostraban el producto. Pues yo creo que eso haría falta, una clase donde te muestren el producto de lo que es la unidad de igualdad de género e inclusión. Pero no nada más por el profesor, porque yo tuve al profesor Ignacio, pero como les comento, mis compañeras que no lo tuvieron, y si yo no les comenté, pues no lo tuvieron. Entonces, sí, una campaña más invasiva, ahora sí valga la redundancia, para todos los, y no solo séptimo semestre, todos los niveles. Todos los semestres. Sería mi comentario. Gracias. Bueno, yo, pues sí, yo creo que desde la parte de qué se podría hacer como, bueno, o sea, estoy en la misma situación que mi compañera, ¿no? Que conocimos lo del área de igualdad de género hasta ese momento en séptimo, entonces, pues antes supongo que no veía como difusión o cosas así, ¿no? Y pues para también responder lo de a lo mejor qué se podría hacer, pues sí, a mí me llamaría pues el hacer a lo mejor talleres, ¿no? Hacer talleres donde se haga concientización, sí de la parte de la cuestión de género, pero sí sigo pensando que se necesitan mucho las bases emocionales, ¿no? Es como esta parte donde, ok, sí están generando más leyes o a favor, cosas así, ¿no? Están haciendo que la gente sea consciente de pedir sus derechos, pero ¿qué es lo que va a hacer que esas personas tanto ejerzan su derecho, bueno, o exigen sus derechos, o que respeten las leyes, ¿no? Porque, o sea, sí las puedo ver ahí han estado bastante tiempo, pero te dicen no, pero no te dicen cómo, ¿no? Entonces yo creo que desde las bases emocionales donde empezamos a gestionar tanto la parte de las emociones, del autoconocimiento, de la autoestima, de todo eso, podemos empezar a decir, ok, sí, ya identifiqué que me están violentando porque lo siento, porque lo estoy viviendo, ¿no? Ahora, ¿cómo se va a hacer esta parte de exigir mis derechos? O cómo yo voy a decir, ok, no tengo que hacer daño a las personas, pero yo mismo no sé qué significa el autorrespeto, ¿no? Entonces, ¿con qué herramientas vamos a querer que respeten a los demás, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo creo que sí tendría que ver mucho con hacer talleres donde tenga que ver la parte emocional, la parte donde también se puedan difundir los derechos, cosas así, y pues la igualdad de género, ¿no? Sí, yo sí conocí el espacio, lo conocí gracias a una compañera de la mañana, que, bueno, yo soy medio revoltosa, entonces ando metida aquí en todos los problemas sociales,
Entonces, justo esta compañera la conozco desde que íbamos en la prepa y solemos tener actividades o pensamientos no iguales, pero sí en que coincidimos. Entonces me compartió, también lo conocí por el grupo del 8M, de ir a marchar. La universidad tiene un grupo y entonces comparte esta información. Jamás he tenido la oportunidad de acercarme a la unidad de género. Sin embargo, creo y pienso que más que nada lo que hace falta para que toda la comunidad esté enterada de la unidad es una unión estudiantil. ¿A qué me refiero? A que desafortunadamente mi generación que pasó por la etapa de la pandemia, somos una generación que no conocemos ni la mitad de la población que salió justo por la situación que se presentó. Sin embargo, también hay otras cosas que se presentan con pensamientos o ideologías, no sé, de decir, tú eres de pedagogía o no sé, tú eres de tal carrera, que nos limitan a conocernos y a unirnos más como un grupo estudiantil, a unirnos más ante estas desigualdades que solemos observar y ver que suceden en la institución, pero que no decimos nada. Entonces creo y pienso yo que deberíamos de tener más unión estudiantil, tratar de romper con estereotipos, no sé, con cualquier otra cosa que llegue a presentarse y pues decir y acercarnos. ¿Sabes qué? Tengo duda, porque yo jamás me he acercado. Sin embargo, si tengo la información o algo que yo pueda compartir, con gusto lo haría, podría apoyar. Sin embargo, justo tampoco me he educado para saber y hacerlo, pero sí creo que sería una forma crear talleres donde haya una unión, donde podamos discutir cómo podemos compartirlo desde los diferentes entornos en los que nos encontramos, cómo difundirlo y pues sí, ser parte de esta unión y romper con el sistema. Perdóname la vida. Bueno, en cuanto a esta unidad, no tenía ni idea, hasta apenas ahorita que lo mencionan, de verdad no sabía de eso. Así que pues no puedo opinar mucho, pero tal vez un pequeño punto de vista. En cuanto a esto, podría ser que este programa o unidad, no tengo idea de qué es, se ha llevado más allá de nuestra universidad, también más allá de instituciones educativas. Tiene que ser empleado en muchos lugares, ya que volviendo un poco a lo mismo que comentaba hace un momento, sobre cómo se tienen estos estereotipos. O sea, si cierta persona hace algo, ya se califica de, si es un hombre hacia otro hombre, se le dice maricón. Si es una mujer a otra mujer, se le dice marimacha. Y pues esos son estereotipos que han estado siempre y siempre han existido. Bueno, hoy en día ya son, digamos, menos, pero no cero. No se va a hacer de un día hacia otro este cambio, se hace poco a poco. Así que supongo que esto es lo que queremos lograr, bueno, lo que se quiere lograr más bien, es que comiencen a quitarse todas estas barreras, digamos, culturales y que se le dé espacio a estos nuevos pensamientos y acciones que se van creando en cada momento hacia las personas. Ok, muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta hacia sus compañeras, compañero. Para Brian, por ejemplo, ahorita que estaba tocando este tema de cuando hacen las actividades, que empezaron a tratar con la vulva y el pene, dijo que, por ejemplo, él no podía expresar algo por miedo de que pues se le fueran encima, ¿no? Por eso cuando hace la expresión de calladito me veo más bonito, o sea, eso sí como que pues no creo que sea la esencia de lo que estaban pues tratando de encontrar ahí en ese laboratorio, ¿no? Porque es expresarse al final de cuentas, ¿no? Saber esa diversidad de posturas que cada uno tiene e incluso si esta actividad no me gusta, pues externarlo. ¿Por qué? O sea, siempre debe haber un fundamento para las cosas. Entonces, pues sí, como que me hizo un poco de ruido, ¿no? Ese comentario al final que tú hiciste. Entonces, ¿no se supone que es un lugar libre donde tú puedes expresarte?
Bueno, sí, como le mencionaba, fue esta primera actividad, obviamente pues al inicio mucho, ya sea de forma, digamos, educativa o personal, social, cuando empiezas a hacer algo, no lo haces pues, digamos, como tú lo crees mejor, sino como los demás lo esperan. Eso fue lo que yo hice, como que en esta primera actividad, con gente que no conocía de nada, traté de querer encajar, a pesar de que pues más allá de lo que yo quería, era para quedar bien, porque como por ejemplo entre este grupo de Lea, pues quería ser una persona respetable, por así decirlo, no levantar malas opiniones sobre mí. En cambio, tal vez con un grupo de amigos, pues ya te conocen y saben qué es lo que haces y no eres la mejor persona del mundo probablemente. Por eso como que en esta actividad, bueno, de mi parte, nunca tomé el pene, ni siquiera como que dije, ah, sí, órale, qué bonita pared. Pero pues eso tal vez habría que preguntárselo a otros compañeros que estuvieron en esta actividad probablemente. Pero mi compañera Oreb y Eli quieren agregar un poco más. Ay, perdónenme, yo de nuevo. Justo al principio de las clases de Lea, como todos, no nos encontrábamos en una zona de confort. Entonces, el hecho de salvaguardarte y quedarte callado de lo que tú pensabas es una zona de refugio en el que decir no, hasta ver y observar y eliminar las expectativas que se tenía del curso y ver qué era lo que se iba a llevar a cabo, permitió o dio pie a que nosotros como estudiantes de Lea saliéramos y rompiéramos con en la zona de confort en la que estábamos y eliminar los estigmas que teníamos. No solo él como hombre en el Lea, de los pocos hombres que había, a nosotras mujeres, y no me lo van a mentir, no me van a dejar mentir, también nos limitamos. Sin embargo, durante la línea del transcurso de Lea, permitimos, porque nos sentimos en un espacio de confort, en un espacio donde tú podrías llegar y decir, hoy me siento fatal, quiero llorar, sin ser juzgado, sin ser estigmatizado, sin sentirte observado, lo pudimos hacer. Durante las clases se notó, rompimos con estos límites que teníamos y justo lo comunicaba anteriormente, el hecho de no conocernos, o sea, son mis compañeras de mi generación, no las conozco, son de mi turno, no las conozco hasta después de Lea, ¿no? Entonces, esta forma de conocernos y vincularnos permitió Lea y decir, güey, o sea, puedo utilizar el pene, también yo como mujer puedo utilizar la vulva, ¿no? Puedo utilizar los senos. Entonces, sí, justo creo que a lo largo de las clases permitió que nosotros nos sintiéramos en confianza, y no solo en confianza, sino también eliminar los estigmas que tenemos de utilizar un pene, una vulva. Bueno, tal vez incurrimos en un error porque no dimos toda la información, hubo un sesgo en esta información. También había una figura de un seno, pero era de perfil, y ninguna de las mujeres optó por tomar esa figura. Es lo que nos comenta Aurel. Una no era la primera clase y sí, pues traía cierta nerviosismo, no sé dónde me metí, pero no sé qué tan confiada estoy. Y otra es un reflejo precisamente de lo que estábamos viviendo. Después, o sea, es que sí fue muy llamativo, la verdad es que no sé si estuvo bien que se los contáramos, porque ahora que vayan a entrar ustedes a Lea no va a pasar la misma experiencia, pero bueno, pero fue muy llamativo y te pones a reflexionar. Si el grupo hubiera sido mayoritariamente hombres, las 2 o 3 mujeres que estuvieran ahí hubieran escogido la vulva. Entonces, esa es la forma en la que estamos pensando en nuestro cuerpo. A mí, mi edad, 54 años, a mí sí me maravilló ver que chicas tomaran la vulva. O sea, pues claro, pues si nos están diciendo escoge las partes de tu cuerpo. Pero yo dije, no, ¿yo cómo voy a agarrar la vulva? Ay, no, así de esta señora. Agarré manos y pies, porque tenía la idea, si no eres útil, no sirves. Si no haces, si no creas, no sirves. Tu mujer, si no produces, no sirves. Así nos tenían con esa concepción de cuerpo yo tenía. Yo agarré manos y pies. Y si
nos ponemos a analizar lo que cada quien agarró y por qué agarró eso, por qué no agarró lo otro, te vas a dar cuenta que lo que a Brian le pasó nos pasó a todos. Realmente, si vuelven a hacer el laboratorio, yo los invito. La maestra tiene una tarea muy importante, va a hacer otra actividad, porque echamos a perder esta con la información que decimos. Pero imagínense, entran, están, y eran, no eran fotos, eran dibujos a lápiz, bueno, pero en fotocopia. Y tú tenías que escoger dos partes del cuerpo que te identificaras, con las que te identificaras. Entonces cada quien escogió la concepción que tenía. Y te digo, mi edad perdió mucho porque yo tengo otra concepción por lo que he vivido. Y a mí sí me maravilló mucho que las chicas tomaran la vulva. Aclaro, las más jóvenes fueron las que escogieron la vulva. O sea, si entre más jóvenes escogías, más grande como que ya lo pensabas. Bueno, es todo lo que quería comentar. Gracias, sí. Y bueno, la actividad, también hay que decirlo, fueron de las primeras, ¿no? Eso es interesante porque efectivamente no había un confort. Ya conforme, creo que fue en la segunda sesión donde Brian lo compartió. No, ¿Por qué no? En la tercera, porque no lo había compartido. Ya hasta después se atrevió a compartir que quería tomar el pene y que le daba, se sentía intimidado, porque en ese momento de por qué no lo escogió, no lo compartió, ¿no? O sea, entonces, la construcción de la confianza también se fue construyendo, ¿no? Conforme iban avanzando las sesiones, obviamente con otro tipo de actividades, y también nos da la posibilidad de ir pensando cómo sí hay formas también de vincularnos con nuestro cuerpo, ¿no? Con nuestra corporalidad. Y también, bueno, de lo que menciona Eli en relación con lo que ella tomó del cuerpo, efectivamente, ¿no? Estas reflexiones de qué elemento, más bien qué parte del cuerpo fueron las escogidas, no se dio inmediatamente, ¿no? Terminando la actividad, sino que fue posible compartirlo a partir de esa construcción de confianza, para poderlo hacer. Aquí lo interesante es que no lo hacían de manera inmediata. ¿Por qué? Por esta carga simbólica y el manejo de roles. Si tuvieran que, bueno, va a ser un poco difícil porque de una u otra manera pues se llevan un sinfín de aprendizajes dentro de esta... Gracias. Si bien se llevan un sinfín de aprendizajes en este laboratorio y es un poco complicado poder sintetizarlo porque hay muchas cosas que hablar, pero si tuvieran una palabra para poder describir todo lo que vivieron y que ahora se ve reflejado en su vida diaria, porque no solamente es identificarlo en nosotros, sino también identificarlo en nosotros mismos, cómo nos estamos percibiendo en el tema de violencia, cómo nos estamos violentando a nosotros mismos y cómo llegamos a reproducirlo en todo caso. Pero si tuvieran una palabra para poder sintetizar todo lo que aprendieron, ¿cuál sería? Autoconocimiento. Autoconfrontación. Saber habitar tu casa. Bueno, no tengo una palabra, tengo dos, ¿te sirven dos? Ok. Yo diría que con dos palabras sobre diría que fue muy enriquecedor, aprendí mucho, más de lo que pensé. Ay, yo no tengo que decirles. Son ellos los protagonistas. No, pues, muchas gracias. Ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por compartir. Muchas gracias. Con esto cerramos nuestra participación en la jornada de 16 días de activismo que está organizando la Unidad de Igualdad de Género e Inclusión de la Universidad Pedagógica Nacional. Agradecemos mucho la asistencia de nuestras chicos, nuestras chicas. Agradecemos mucho el apoyo, ¿no? de las compañeras de la unidad de género, de nuestras compañeras y nuestros compañeros de difusión,
de Comunicación de la Pedagógica Nacional. Agradezco mucho a las laboratoristas que andan por allí, ya llegó otro por aquí presente, ¿no, Isaac? Bueno, fueron 19. Por cuestiones laborales y académicas no pudieron asistir todas y todos, pero pues fueron viendo un poco de sus trabajos. Tiene que ver con exploraciones también en el momento en el que se encontraban, ¿no? No es nada más hacer una reflexión teórica, sino también, y ese es otro de los retos, ¿no? Cuando nos preguntaban hace un momento en la anterior mesa, uno de los retos también es que este tipo de trabajos también van hacia una exploración muy subjetiva y que al volverse intersubjetiva, es decir, poderla expresar, bueno, pues se llega a una conclusión de que tu problema es también mi problema, el tuyo también es mío. Y entonces, pues la máxima, ¿no? La máxima de esto es que el problema no es individual y lo personal es político. Ahí cerramos. Muchas gracias. Educar para transformar.